Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por permitirnos estar en Él y Él en nosotros. Y les quiero pedir el favor que abramos nuestra Biblia en Romanos 3:23. Romanos 3, vamos a empezar a leer mejor a partir del versículo 19. Me avisan cuando lo tengan. Romanos 3. Correcto, 3:19. Amén. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ¿cómo dice? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesucristo que hoy estamos aquí. Permite que sean tus palabras, permite que sea tu Espíritu fluyendo en medio de nosotros, Señor, para lo que sea dicho, lo que sea dicho en este lugar, venga de ti, Dios mío, de tu Espíritu, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús confiamos, Señor, en ti y en tus promesas, porque fuera de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. En este versículo en este pasaje que acabamos de leer, lo que podemos ver es cuando Pablo está explicando acerca de lo que significa la ley, de lo que realmente era la ley en el Antiguo Testamento, y la está comparando con lo que tenemos ahora, que es la gracia en el Nuevo Testamento. Y a mí me gusta muchísimo la versión de la Nueva Traducción Viviente, que me gustaría que la escucharan. Dice así: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la gloriosa meta establecida por Dios. Este mensaje que voy a traer hoy, si Dios me lo permite, lo que quiere expresar es la grandiosa gracia que nosotros tenemos en Jesucristo. Pero para poder entender esa gracia tenemos que partir de lo que fue la ley, que nos es enseñada en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. La ley fue dada a los israelitas por medio de Moisés y fue dada como un código de comportamiento. En ella se especificaba lo que para Dios era moralmente aceptable. La Biblia contiene 613 mandamientos, 77 de esos mandamientos son positivos,
¿Qué quiere decir eso? Que si tú haces esto, te va a ir bien. 194 son negativos. ¿Qué quiere decir? Que si tú no haces tal cosa, te va a ir muy mal. Y 26 de esos mandamientos son ceremoniales, que solo se aplicaban al pueblo de Israel, bajo sus costumbres. De eso se trata la ley. Pues Dios se expresó a los israelitas a través de la ley para que con el pasar de los siglos quedara demostrado que a través de la ley nadie podía ser salvo debido a la incapacidad natural del ser humano para cumplirla. La naturaleza de pecado heredada de nuestro ancestro Adán nos incapacita eternamente de cumplir con la ley moral de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que yo intento hacer las cosas bien y no puedo, que yo intento dejar de pelear y no puedo, que intento dejar de enojarme y discutir por todo y no puedo, eso me gana. Y usted puede, en su cabeza puede imaginarse las cosas que usted quiera y se da cuenta que siempre esa ley, como dice Pablo, que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado, el que nos heredó nuestro padre Adán, puede con nosotros, con nuestros buenos deseos, con nuestra buena voluntad. Por eso es que al Dios dar la ley a Moisés y Moisés entregárnosla, fue evidente en el transcurso del tiempo de que no había forma de que la cumpliéramos. Cada año tenía que haber un sacrificio en el lugar santísimo. Y a mí me parece muy interesante un comentario que leí que decía que el sistema sacrificial anual, de que era que cada año el pueblo de Israel se reunía para ofrecer, el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo y ofrecer ese sacrificio por el perdón de los pecados. Cada año que ocurría eso, decía un comentarista que era como que Dios pasaba la tarjeta de crédito. Cada año había que pasar la tarjeta de crédito, porque esos pecados eran cubiertos, mas no perdonados. Y la ley nos demostró que no podemos con nuestras propias fuerzas agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. Con mis propias fuerzas no puedo agradar a Dios por más que yo quiera. Si ustedes son tan amables, me acompañan por favor a la carta a los Hebreos. Yo les doy tiempo para que la busquen, si son tan amables. La carta a los Hebreos, capítulo 10. ¿La tienen? Tranquila, yo la espero. Bien pueda. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ustedes me pueden seguir ahí. ¿Listo? Versículo 1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Versículo 2: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre.
y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Versículo 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Versículo 6. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en las Escrituras. Versículo 8. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Y dijo después: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Pablo dice: él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Alguien puede decir amén? Y pensando sobre esto, es inevitable para mí pensar, valga la redundancia, cómo era antes todo, antes de la ley, antes del pecado. Ustedes se han puesto a pensar cómo era la relación de Adán con Dios antes de la caída. ¿De qué hablaba Adán y Dios? ¿Acaso Adán tenía que pedirle algo? ¿Tenía que estar pidiéndole cosas a Dios, así como nos toca a nosotros? Si Adán todo lo tenía allí, estaba con él. No había una interrupción. Piénselo por un momento. ¿Usted de qué hablaría con Dios si no tuviera que pedirle nada? Si usted no tuviera ninguna necesidad, ninguna enfermedad. Posiblemente muchos de nosotros, si no tenemos que pedirle, si no tendríamos nada que pedirle a Dios, hasta ahí nos llegó la oración. Porque tenemos que entender que nuestra relación con Dios va más allá. Tiene que volver a ser como al principio. Cuando Adán decidió pecar y fue echado de la presencia de Dios, pues su naturaleza, su nueva naturaleza era incompatible con la de Dios, empezamos un nuevo tipo de relación con Dios. Ahora los seres humanos carecemos de todo. Y todo lo tenemos que pedir. Adán se quedó con las manos, la mente, el alma y el espíritu totalmente vacíos. Empieza el ser humano a padecer las consecuencias del pecado. Ya nada le satisface, nada le llena. ¿Usted le ha pasado eso o no? ¿Usted le ha pasado de que consigue lo, en mi caso? A mí me gusta muchísimo la tecnología, me encanta. Yo estoy pendiente de los últimos computadores, de los últimos celulares, de todo lo que ha salido. Pero me doy cuenta que cuando yo he querido tener un celular, el último, y lo tengo en mis manos, pasa un par de días y ya me da igual. Como si lo hubiera tenido toda la vida. Porque el ser humano ya no se sacia. El ser humano caído no puede saciarse con nada material, con nada de este mundo, con nada de lo que puede ofrecer. Por más atractivo que se vea, y hermoso y bello y lindo, pero solo dura unos minutos y ya. Todo es pasajero. Ahí mismo, cuando Adán y Eva cayeron, Dios prometió un redentor,
alguien que vendría a transformar todas las cosas. Y pasan unos milenios y llega el Señor Jesucristo a esta tierra. Niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y cuando viene el Señor Jesucristo, muy pocos entendieron la obra que Él vino a hacer. Porque los israelitas pensaron que el Mesías era un vengador que venía a destruir a las naciones enemigas y al imperio romano. Ellos creyeron que era como en las películas, ese tipo que ni se despeina, pero despedaza a todos los enemigos. En su mente ellos creyeron que ese era el Mesías, Rambo, que acababa con todo el mundo sin moverse un pelo. Pero cuando los israelitas empezaron a ver que Jesús no era el tipo de líder que ellos querían, que ellos pretendían que fuera, se aburrieron y dijeron: esto no es para nosotros. Y los mismos que fueron alimentados, los mismos que fueron sanados, después estaban gritando: crucifíquenlo, porque no nos sirvió, no era lo que nosotros queríamos. Así que fueron muy pocos los que entendieron lo que Él vino a hacer, porque Él no vino a traernos algo. Él vino a traernos a alguien. Y ese alguien, ¿quién es? Es Él. Él vino a traernos a sí mismo. Si esa frase está bien formulada, fue Él que vino a nosotros. Y quiero leerles, no tienen necesidad de buscarlo, aunque ya están en Hebreos. El mismo capítulo 10 del versículo 11 dice: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, pues dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la religión? Nos autoflagelamos. La culpa, nos castigamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacen en algunas religiones? Se van descalzos, gateando. Tienen que hacer yo no sé cuántas rezos y ritos. Y yo no sé cuántas velas tienen que prender. Y pretenden que con eso están siendo escuchados por Dios, que Dios está viendo su sacrificio, y piensan que a través de esa forma van a ser perdonados. No sufra más. No vale la pena estar en ese sufrimiento que trae el pecado, la aflicción y la muerte y el vacío y la soledad
Y el hecho es de uno sentirse que no sabe qué está haciendo, esa falta de identidad, eso es lo único que nos trae el pecado. Pero acuérdese, lo que yo le vengo a decir es que usted no puede no puede. Usted no puede solo, usted no puede sola. Deje de intentarlo en sus propias fuerzas porque no va a poder. No pretenda que con su voluntad va a lograr algo porque no va a poder. De una vez le digo, por experiencia propia le digo, no se puede. No se puede solo. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios en este lugar? Amén. Voy a leerles, no tiene que buscarlo, Colosenses 1:25 voy a leerles. Pablo está hablando acerca de la iglesia y dice así: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Lo que mucha gente que se hace llamar cristiana no ha entendido acerca del evangelio es que no se trata, escúchame bien, no se trata acerca de nosotros ser mejores. No, el evangelio no se trata de tener una mejor vida, o de tener salud, o de tener sanidad. No se trata ni siquiera de comportarme mejor o dejar de hacer lo malo. De eso no se trata el evangelio. El evangelio no se trata de nosotros ser buenos. No se trata de eso, ni de mejorar nuestra vida aquí. Como el título de un libro que anda por ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Su mejor vida ahora. No es así. El evangelio es Cristo en nosotros. Ese es el evangelio. Muchas veces han escuchado ustedes desde este púlpito que las sanidades y los milagros que nosotros hemos visto, pero que también están descritos en la Escritura, se les llama señales, porque señalan a Cristo. Pero esos milagros y esas sanidades solamente eran para demostrar de que había algo más, de que hay algo más. ¿Por qué? Porque a Lázaro lo revivieron, pero él se volvió a morir. Al leproso lo sanaron, pero el leproso se murió. Entonces es un milagro temporal, porque todos los que recibieron sanidad, sea cual fuera el tipo de sanidad que recibieron, su vida en este ámbito tenía que terminar. Jesús les quería hacer entender a todas esas personas de que las señales que Él hacía eran para que ellos vieran de que Él era el Mesías, no para que se enamoraran de ese tipo de cosas. No se enamore de los milagros, no se enamore de lo que Dios puede hacer o darle,
porque de eso no se trata el evangelio. Usted y yo algún día nos tenemos que morir. Y si vamos a enfocar nuestra vida en estarle pidiendo al Señor cosas terrenales, ¿cuándo vamos a conocerlo entonces? Si seguimos enfocando nuestras oraciones en seguir pidiéndole y pidiéndole, y Señor, y mira esto, y Señor, y mira lo otro, y estoy sufriendo por esto y por lo otro, a Dios, y esto va a sonar bien fuerte, pero hay que decirlo, a Dios no le interesan nuestros planes, ni nuestros sueños, ni nuestros anhelos, porque nosotros somos vanos. Nosotros somos como la hierba del campo que hoy está y mañana no está. Nuestros pensamientos delante de Dios son peores que los pensamientos de un bebé de 4 años que no tiene ni idea de qué está hablando. Eso es lo que nosotros somos. Si a veces con nuestros hijos uno dice, Dios mío, a este niño ¿cómo le puede ocurrir semejante cosa? Usted imagina cómo Dios a veces cuando nosotros vamos en oración, simplemente en la carne y pidiéndole cosas irrisorias, solo Él en su misericordia que no nos consume. De verdad que sí, porque eso somos nosotros, esa es la naturaleza humana. Solo nuestro beneficio, solo lo egoísta que somos. Pero si nosotros no aprendemos cómo somos y lo que el Señor verdaderamente nos está ofreciendo, nunca va a pasar nada. Nunca va a pasar nada en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que tener bien consciente. Nosotros no podemos solos. Amén. No podemos solos. ¿Y ustedes saben por qué no podemos solos? ¿Alguna idea? ¿Acepto sugerencias? La sencilla razón por la que nosotros no podemos solos es así, es la misma razón por la cual una semilla de mango solo puede generar un árbol de mango. Si nuestra naturaleza es pecaminosa, lo único que nosotros vamos a hacer es pecar. Es natural, uno lo ve hasta en los niños. Nadie les enseña, pero ellos solitos mienten, engañan, hacen sus picardías, tratan de confundirte con cositas y nadie les enseña eso. Eso viene en el paquete, viene en esa semilla. Eso es lo que somos nosotros. Así nosotros deseemos con todo nuestro corazón ser otra cosa, no es posible. ¿A usted no le ha pasado? ¿Usted no ha sentido la frustración de verse una y otra vez haciendo lo mismo? ¿O solamente a mí me ha pasado? Que es frustrante y uno dice, Dios mío, ¿por qué otra vez yo haciendo lo mismo? Es horrible. A mí me llevaron a la iglesia probablemente hace más de 20 años. Y durante 20 años yo me llamé cristiano. Pero hace muy poco tiempo me di cuenta que nunca lo fui. Y ahora sé que nunca lo fui porque yo ignoré la realidad fundamental del cristianismo, la realidad fundamental de nuestra redención, que es la siguiente: Cristo en nosotros. Alguien diga conmigo, Cristo en mí. Puede decirlo más fuerte, diga, Cristo en mí. Esa es la realidad, la verdad fundamental de nuestra redención. Nosotros hemos leído, escuchado tal vez este versículo miles y miles de veces, pero ¿de verdad lo hemos entendido? Hemos dicho muchas veces que Cristo vive en nosotros, pero no hemos parado a pensar en realidad qué significa eso.
¿Qué significa que Cristo vive en mí? Y el secreto, el misterio, se empieza a revelar cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer en otra naturaleza. Nicodemo no lo entiende. Y muchos de nosotros todavía no lo hemos entendido tampoco. Jesús murió, resucitó, se reveló a sus discípulos y les ordenó esperar al Espíritu Santo. Cuando todo esto ocurrió, ¿qué hacían los discípulos? Ya no los vemos perdidos como antes, pidiendo cosas ridículas y temporales, como: Señor, mandamos que descienda fuego del cielo para que los consuma. O esa petición que decías: Señor, permite que yo sentarme a tu derecha y el otro a tu izquierda. Peticiones egoístas y ridículas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos damos cuenta que ya no es así para los apóstoles, para los discípulos. ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su corazón? Y más importante aún, ¿por qué nosotros no somos como ellos? ¿Por qué no anhelamos lo mismo que ellos anhelaban? ¿Por qué no queremos lo mismo que ellos querían? ¿Por qué no caminamos en el mismo camino que ellos estaban? Vamos a buscar, si son tan amables, les pido el gran favor que busquemos Gálatas 2:20. Yo los espero, no se preocupen, tómense su tiempo. Gálatas 2:20. ¿Alguien está ahí? Gálatas 2:20. Leemos todos. Leemos todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Traducción Viviente dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué le pasa a uno cuando lo crucifican? Pues se muere. Si a uno lo crucifican, uno se tiene que morir. Y cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, fue porque Pablo entendió de que antes de que nosotros podamos tener una nueva vida, lo primero que tiene que ocurrir en nosotros, ¿qué es? La muerte. Es así de sencillo. ¿Y por qué la muerte? Porque nuestra naturaleza, para que pueda cambiar, primero tiene que morir. No hay forma de que haya una nueva naturaleza si no hay una muerte primero. El Señor Jesús dijo: la semilla, hasta que no muere, no puede dar fruto. Y Pablo entendió lo que Jesús le dijo a Nicodemo: hay que morir primero. ¿Morir a qué? Morir a nuestros sueños, anhelos, deseos, metas, gustos. Tenemos que morir a nosotros cada día. Yo tengo que subir a esa cruz, a Cristian, todos los días. Todos los días tengo que subirlo. El que quiera ser mi discípulo
tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es la única forma en la que va a pasar lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Yo le hago una pregunta a usted hoy. ¿Usted quiere seguir igual? ¿O de verdad usted quiere ver la vida de Cristo en usted? ¿Usted quiere seguir igual? ¿O de verdad usted quiere conocerle a Él? Bueno, eso es una buena pregunta. Jesús se reveló a Pablo y le enseñó que todo está suplido en Él. Mi antiguo yo, dice Pablo, está crucificado con Cristo. Y Pablo entendió que él no podía hacer nada solo. Pablo tenía que morir, porque ahora, en este nuevo pacto, no soy yo. Diga conmigo, no soy yo. No soy yo el que va a cumplir la ley, el que va a tener que esforzarse por ser bueno, el que va a tener que sacrificarse para ser un buen hijo, un buen esposo, un buen hermano, un buen trabajador. Póngale usted el título que quiera. Es la naturaleza de Cristo en nosotros la que nos permite vivir como de otra manera jamás pudiéramos vivir delante de Dios. No es nuestro sacrificio, no es nuestro empeño, no son nuestras ganas de ser buenos. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dese por vencido, porque usted no va a poder. ¿Sabe qué es lo único que usted puede hacer? Es rendirse, levantar sus manos, mirar al cielo y decirle: Señor, tienes que ser tú en mí. De lo contrario, no hay forma en la que yo logre caminar en tu voluntad y en tus caminos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora, ¿qué es lo más importante de este mensaje? Y si usted olvida de todo lo demás, no importa. Pero por favor, llévese esto en su mente y en su corazón. Lo más importante que nosotros tenemos que buscar es que Cristo sea revelado a nosotros y en nosotros. Así como se le reveló a Pablo en el camino a Damasco, y él nunca pudo ser más el mismo, así también nosotros debemos buscar que ese Jesús de gloria, que es el único con el poder de matarnos y resucitarnos, ponga su naturaleza en nosotros y podamos verle a Él. Entonces, ¿por qué pedimos lo que ya tenemos? Si tenemos al Espíritu de Dios y Él produce el fruto en nosotros. Mire, cuando usted vaya a la oración, deje de pedir tanta cosa temporal. Deje de pedir tanta cosa que aquí se va a perder, que no tiene sentido. Pablo dijo: yo voy a dejar todo a un lado por el hecho de conocerle a Él. Y de eso se trata el cristianismo. No de que usted esté mejor, no de que usted se sienta mejor, no de que usted esté sano, no de que usted tenga salud, no de que su vida sea un cuento de hadas y rosado. De eso no se trata. Nosotros jamás vemos a los apóstoles orando en la escritura por los problemas del imperio romano y por la esclavitud y por la persecución. Nunca vemos eso, nunca lo vemos, porque ellos entendieron que esas son cosas temporales. Lo que ellos buscaban era que Jesús, el Dios de gloria, se manifestara en sus vidas, porque era la única forma
en la que ellos iban a conocer verdaderamente al Padre. Jesús en nosotros. El pecado siempre va a estar en nosotros porque es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. Y por esa razón es que Cristo tiene que vivir en nosotros. Porque el Padre al único que mira con complacencia es a su Hijo, a su Hijo, a su Hijo. Usted y yo no tenemos nada que ofrecer. Pero cuando Cristo vive y se revela en nosotros, el Padre ve a su Hijo en nosotros y todo lo que ha sido prometido se vuelve una realidad en nuestra vida, en nuestra familia. Y ya dejamos de pensar tanta cosa ridícula, tanta cosa sin sentido, y dejamos de preocuparnos por tanta cosa terrenal y comenzamos a buscarlo a Él. Ese es el Evangelio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que cuando usted llegue a su casa hoy, mañana, toda esta semana y de aquí en adelante, cuando vaya a oración, espérese un momento y dígale: Señor, revélate a mi vida y permíteme ver las cosas como tú las ves. Porque yo no soy, Él no me da fuerzas a mí para hacer la obra de Dios, no. Él hace su obra a través de mí, que es muy diferente. ¿Y qué fue lo que le dijo al apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón de la carne, él le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú eres fuerte, ¿cómo te va a usar el Señor? Si tú vas a creer que lo hiciste en tus fuerzas y en tu orgullo y en tu arrogancia. Pero cuando tú eres débil, o mejor dicho, cuando tú te das cuenta realmente de lo débil que eres, es que puedes reconocer y decir: Señor, te doy gloria porque yo soy débil, pero tú en mí eres fuerte. Y a ti es toda la gloria y la honra. Entonces escucha hoy, por favor, mis palabras. No eres tú, es Cristo en ti. No es tus fuerzas. Él se perfecciona en tu debilidad. Y cuando vayamos en oración, pensemos en las palabras de Juan el Bautista. Siempre pensemos en eso. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo esté en la cruz para que Él pueda vivir a través de mí. Ese es el Evangelio. Usted no puede, pero Él sí. Y Él lo va a hacer en ti. Amén.